Capítulo 11. Refinamiento, parte 1. La residencia de la secta Lan estaba ubicada en una remota montaña en las afueras de la ciudad Gusu. Una niebla constante envolvía las blancas paredes y los negros techos de las construcciones. Se extendía a lo largo del pintoresco jardín un pabellón ubicado a las orillas del agua, como si fuera un océano de nubes del reino inmortal. Al amanecer, los primeros rayos del sol matutino brillaron a través de las brumosas olas de niebla que flotaban como si estuvieran a la deriva por todo el lugar, complementando así su nombre, la profundidad de las nubes. En un lugar tan tranquilo, el corazón de una persona se asemejaba al agua calma. Solo los ecos del campanario podían escucharse vibrando a través del aire. Si bien era incomparable a un templo sagrado, el frío de las montañas de todas formas irradiaba un solitario aire zen. Sin embargo, el ambiente fue repentinamente roto por un prolongado quejido que envió un escalofrío a lo largo de las espaldas de los discípulos que a esa hora entrenaban o que estaban realizando sus lecturas matutinas. No pudieron evitar el mirar hacia la dirección de la entrada principal, que era de donde provenía el ruido. Wei Wuxian estaba llorando enfrente de la entrada, aferrándose a su burro. Lan Jinji habló. «Deja de llorar. Dijiste que te gustaba Han Wanjun, así que ¿por qué te quejas tanto ahora que te he traído con él?» Wei Wuxian puso una cara larga. Nunca tuvo la oportunidad para volver a invocar a Wen Ning después de aquella noche en la montaña Dafan. Tampoco había tenido oportunidades para descubrir el por qué Wen Ning no tenía conciencia o el por qué había aparecido en este mundo de nuevo. No pudo hacer nada de esto antes de que fuera llevado por Lan Wangji. Cuando era joven, había venido a estudiar a la secta Lan por 3 meses junto a los discípulos de otros clanes, así que ya había experimentado en persona la insípida y aburrida atmósfera de la secta Gusulan. De hecho, aún sentía escalofríos cuando pensaba en las 3000 y tantas reglas de la secta que atiborraban el muro de disciplina. Mientras era llevado por la montaña, pasó nuevamente por la pared de roca y vio que unas 1000 más fueron talladas. Ahora eran más de 4000. Lan Jinji habló. Ya, deja de hacer escándalo. El ruido está prohibido en la profundidad de las nubes. Él estaba haciendo ruidos fuertes justamente porque no quería entrar a la profundidad de las nubes. Si dejaba que lo arrastraran ahí dentro, sería extremadamente difícil el poder salir. En aquellos años, cuando vino acá a estudiar, a todos los discípulos se les entregó una ficha de jade para poder pasar. Solo con la ficha una persona era capaz de entrar y salir libremente. Sin ella no podían atravesar la barrera protectora de la profundidad de las nubes. Después de 10 años, la seguridad solo podía haberse vuelto más estricta en vez de más floja. Lan Wangji estaba de pie enfrente de la entrada, haciendo oídos sordos y mirando la escena con una mirada indiferente. Cuando la voz de Wei Wuxian se calmó un poco, habló. «Déjalo llorar. Cuando se canse, tráelo dentro». Wei Wuxian abrazó el burro y lloró aún más fuerte, chocando su cabeza contra él. «Qué mala suerte», pensó que con un azote de Zidian todas sus dudas se habrían ido. En ese momento se había sentido satisfecho consigo mismo, y con una boca llena de palabras burlescas sin cortesía alguna, le dijo algunos comentarios repulsivos a Lan Wangji. Pero aún así, ¿quién se hubiera imaginado que Lan Wangji no iba a seguir la misma rutina de antes? ¿Qué era todo esto? ¿Era posible que, después de tantos años, su nivel de cultivación haya aumentado pero a su vez se haya vuelto más intolerante? Wei Wuxian habló. «Me atraen los hombres, así que con tantos hermosos jóvenes en tu secta temo que no seré capaz de controlarme». Lan Zhishui trató de razonar con él. «Joven Amomo, fue por su propio bien que Han Wanjun lo trajo hasta aquí. Si no venía con nosotros, el líder de secta Yang no hubiera estado dispuesto a dejar ir el asunto. Durante estos años hubo una incontable cantidad de gente que fue capturada y llevada al embarcadero del loto.
ninguna de ellas ha vuelto a ser vista. Lan Yingyi habló. Es verdad, ya has visto los métodos que tiene el líder de secta Yan, ¿no? Son bastante crueles. Pausó, ya que recordó la regla de hablar a las espaldas de los demás está prohibido. Secretamente le echó una mirada a Lan Wangji y viendo como éste no mostraba ni una señal de querer castigarlo, fue lo suficientemente audaz para murmurar. Todo empezó gracias a la insana moda que inició el patriarca Jilin. Había demasiada gente que quería copiarle y cultivar utilizando ese imprudente método. Con lo receloso que es el líder de secta Yan, ¿será posible que pueda atraparlos a todos? Quiero decir, tan solo mírate a ti y tus habilidades para la flauta, ¿eh? El le dijo más cosas que cualquier oración pudo decirle. Wei Wuxian sintió que realmente necesitaba defenderse a sí mismo. Así que dijo, bien, en realidad quizás no me creas, pero usualmente suelo tocar bastante bien la flauta. Antes de que pudiera terminar su apología, unos pocos cultivadores vestidos de blanco caminaron por la puerta. Cada uno de ellos vestía el uniforme de la secta Lan, con túnicas tan blancas como la nieve, y que parecían que flotaban al caminar. El hombre parado enfrente era alto y delgado, colgando de su cintura al lado de su espada había un xiao hecho de jade blanco. Cuando Lan Wangji los vio, inclinó levemente su cabeza para mostrar su respeto, y la persona en cuestión hizo lo mismo. Esta miró a Wei Wuxian y sonrió. Wangji, nunca traes invitados a casa. Este es... La persona que ahora estaba de pie enfrente de Lan Wangji era como su reflejo en un espejo. Sin embargo, el color de los ojos de Lan Wangji era extremadamente claro, como si fueran cristales, mientras que los ojos de aquella persona eran de un gentil tono más oscuro. Era Lan Huan, el líder de la secta Gusulan, también conocido como Sehuyun o Lan Xichen. Cada lugar criaba el mismo tipo de personas. La secta Gusulan siempre había sido conocida por formar una gran cantidad de hombres atractivos, especialmente los dos Hades de la actual generación del clan. Si bien ellos dos no eran gemelos, lucían extremadamente parecidos el uno al otro, lo que hacía difícil decir quién era superior. Pero, a pesar de que sus apariencias eran similares, sus personalidades no. Lan Xichen era gentil y benevolente, mientras que Lan Wangji era muy distante y severo, manteniendo a todos a una distancia de un brazo de él, y era lo opuesto a amigable. Era por esto que, en la lista de los más agraciados jóvenes amos del mundo de los cultivadores, el primero tenía el puesto número 1 y el segundo el puesto número 2. Lan Xichen se había probado a sí mismo como digno de ser el líder de la secta. Incluso cuando vio a Wei Wuxian abrazando un burro, no pareció verse afectado. Wei Wuxian dejó ir al animal con una radiante sonrisa en su rostro y se acercó a él. La secta Gusulan ponía mucho énfasis en el orden de antigüedad. Si le hablaba disparates a Lan Xichen, era muy probable que fuera expulsado de la profundidad de las nubes. Sin embargo, cuando estaba listo para mostrar sus habilidades, Lan Wangji lo miró. Inmediatamente sus labios se sellaron. Lan Wangji se giró y continuó su educada conversación con Lan Xichen. Xianshan, ¿visitarás Lian Fanshun de nuevo? Lan Xichen asintió. Sí, para negociar sobre la próxima conferencia de discusión en la torre Jinling. Wei Wuxian era incapaz de abrir su boca, así que con amargura caminó de vuelta hasta su burro. Lian Fansu era el actual líder de la secta Lan Lingji, Jin Wanyao, el único hijo ilegítimo a quien Jin Wanshan aprobaba. Era el tío más joven de Jinling y tenía una relación de sangre de medio hermano con el padre de Jinling, Jin Xisuan y Mo Xuanyu. Sin embargo, si bien ambos eran hijos ilegítimos, eran extremadamente diferentes,
Mientras que Mo Xuanyu estaba en la Villa Mo durmiendo en el piso y comiendo sobras, Jin Guangyao se sentaba en el puesto más alto del mundo de los cultivadores, invocando los vientos y controlando la lluvia. Si quería hablar con Lan Xichen o iniciar una conferencia de discusión, podía hacerlo de la forma que quisiera. De nuevo, no era de sorprender que los líderes de la secta Lan y Jin se llevaran bastante bien en el plano personal. Después de todo, ambos eran hermanos jurados. Lan Xichen habló. Shufu, ¿has visto y examinado lo que trajiste desde la Villa Mo? Al escuchar las palabras Villa Mo, Wei Wuxian automáticamente empezó a prestar atención. Inesperadamente sintió sus labios separarse. Lan Xichen lo había liberado de su silencio y le habló a Lan Wangji. No es común que traigas a alguien a casa y que estés de tan buen humor. Deberías tratar a tu invitado con mayor cortesía, no de esta forma. Wei Wuxian miró cuidadosamente el rostro de Lan Wangji y pensó, ¿de buen humor? ¿Cómo es que puede saber que está de buen humor? Después de ver irse a Lan Xichen, Lan Wangji ordenó, llévenlo dentro. Entonces, Wei Wuxian efectivamente fue llevado a ese lugar que había jurado jamás volver a pisar. En el pasado, solo los cultivadores distinguidos venían de visita a la secta Lan, y nunca nadie había visto un invitado de esta índole. Los jóvenes repletaron los alrededores, curiosos por este giro en los acontecimientos. Si no fuera por lo estrictas que eran las reglas del clan, definitivamente habría risotadas a lo largo del camino. Lan Jinji preguntó, Han Wanjun, ¿a dónde deberíamos llevarlo? Lan Wangji respondió, al Jinji. Lan Jinji preguntó nuevamente, ¿al Jinji? Wei Wuxian no entendía lo que estaba ocurriendo. El resto se miraba entre ellos sin atreverse a hacer ni un ruido. Se trataba del dormitorio y pieza de estudio de Han Wanjun, el lugar a quien nadie había sido invitado antes. El mobiliario en el Shinji era extremadamente simple, sin una sola pertenencia innecesaria. En el biombo que dividía la pieza había una pintura de nubes fluyendo que flotaban delicadamente y se mezclaban con las finas pinceladas. Una mesa de guqin yacía horizontalmente enfrente del biombo. En una esquina, en la cima de un mueble, un ahuecado incensario de jade blanco emitía un suave y persistente humo, el que llenaba toda la habitación con el frío aroma del sándalo. Lan Wangji había ido a ver a su tío para discutir sobre asuntos serios. Mientras tanto, Wei Wuxian era empujado hacia la habitación. Justo después de que Lan Wangji se fue, Wei Wuxian también abandonó el lugar. Paseó por los alrededores de la profundidad de las nubes y descubrió que, como lo había imaginado sin la ficha de jade, no era posible salir. Aun cuando las paredes del lugar medían solo unos pocos metros, si intentaba treparlas, sería inmediatamente mandado volar por la barrera que las cubría, lo que atraería la atención de los guardias. Wei Wuxian solo podía volver al Jinshi. Nunca se había preocupado por nada sin importar lo que se cruzara en su camino. Caminó por el Jinshi con sus manos detrás de su espalda, con la creencia firme de que, ya sea pronto o un poco después, daría con una solución. La refrescante esencia del sándalo era fría y clara. Si bien él no era sentimental, esta esencia tenía sus propias formas de inmiscuirse en lo profundo de las fibras del corazón de una persona. Sin nada que hacer, su mente empezó a divagar. Lan Shan olía a esta esencia. Sus ropas probablemente se tiñeron de esta fragancia mientras practicaba con el guqin o meditaba. Después de pensar aquellas cosas, no pudo evitar acercarse al mueble donde estaba el incensario. Al hacerlo, se dio cuenta de que bajo sus pies había una pieza de madera notoriamente distinta a las demás. Wei Wuxian se arrodilló y empezó a dar golpecitos en varios lugares solo por curiosidad. En su vida pasada hizo muchas excavaciones en tumbas y minas y también tenía experiencia en encontrar agujeros en el suelo. Después de unos momentos levantó una de las tablas.
Encontrar un espacio secreto en la habitación de Lan Wangji era más que suficiente para sorprender a Wei Wuxian. Sin embargo, después de observar lo que estaba escondido en él, quedó aún más sorprendido. Al voltear y quitar la tabla, un dulce y madurado aroma inundó la habitación, pero que al mismo tiempo pasaba desapercibido al mezclarse con la esencia del sándalo. 7 u 8 jarrones estaban escondidos dentro del pequeño y cuadrado espacio. Wei Wuxian dijo de manera arrogante: «Vaya, ciertamente Lan Wangji ha cambiado. Incluso ha empezado a esconder licor». En la profundidad de las nubes, el licor estaba prohibido. Debido a esto, la primera vez que se conocieron tuvieron una pequeña disputa. Lan Wangji terminó derramando una jarra entera de la sonrisa del emperador que había traído desde Gusu. Después de regresar desde Gusu a Yunmen, Wei Wuxian nunca había vuelto a tener una oportunidad para beber la sonrisa del emperador, un licor fabricado solo por expertos de Gusu. Había guardado estos pensamientos durante toda su vida, y siempre se decía que debía volver para probarla si alguna vez se le volvía a presentar la oportunidad. Sin embargo, aquella oportunidad nunca llegó. Escondido en el espacio no había nada más que el licor, el que ni siquiera necesitaba abrir y probar para saber que efectivamente era la sonrisa del emperador, ya que para identificarlo bastaba con solo leerlo. Nunca había pensado que encontraría una bóveda que escondiera alcohol en la habitación de una persona tan escrupulosa y abstinente como Lan Wangji. El karma realmente se había superado a sí mismo en esta reencarnación. Al tiempo que Wei Wuxian comentaba sobre el asunto, ya se había terminado una jarra. Tenía una gran tolerancia al alcohol y amaba beber. Después de haberlo hecho, llegó a la conclusión de que Lan Wangji aún le debía una jarra de la sonrisa del emperador, y que además había llegado la hora de cobrarlo con intereses incluidos, así que bebió otra jarra. Cuando apenas estaba empezando a sentirse levemente embriagado, un pensamiento se cruzó por su mente. ¿Qué tan difícil podía ser conseguir la ficha de jade? En la profundidad de las nubes había un manantial de agua fría con milagrosos efectos, la que los cultivadores varones podían usar. Se decía que era capaz de calmar el corazón, la mente, el propio fuego y demás. Cuando uno iba al manantial estaba obligado a desvestirse, así que con la ropa una vez fuera no había otro lugar donde poner la ficha que en la boca, lo que definitivamente no era algo que una persona haría. Wei Wuxian aplaudió y luego se terminó el último trago que había en la jarra. Después de buscar, vio que no había lugar en donde pudiera deshacerse de ella. Así que llenó las jarras vacías con agua, las volvió a sellar y las regresó al espacio en el suelo. Una vez terminado esto, se aventuró en busca de la ficha de jade. Si bien la profundidad de las nubes había sido quemada antes de la campaña para derribar al sol, la estructura reconstruida era la misma. Wei Wuxian caminó a través de los serpenteantes caminos utilizando sus recuerdos y pronto encontró el manantial, el que estaba situado en un silencioso y oscuro lugar. El discípulo que tenía la tarea de vigilar el manantial se encontraba a una gran distancia. Las cultivadoras se hallaban en otro lado de la profundidad de las nubes, por lo que no venían aquí a utilizarlo. Y de todas formas, nadie en la secta Lan hacía algo tan insolente como venir a ver a los demás bañarse. Es por eso que la seguridad no era muy estricta, y era bastante fácil de evadir. Esto solo hacía que a Wei Wuxian las cosas se le hicieran más fáciles para dejarse en vergüenza. Y coincidentemente justo había un juego de ropas blancas encima de unas blancas rocas detrás de los arbustos de Eupatorium, lo que solo podía significar que había alguien. El juego de blancas ropas estaba doblado con tal pulcritud que casi hacía que los cabellos de uno mismo se erizaran. Lucía como una blanquísima pieza de tofu. Incluso el lazo de la frente había sido doblado sin presentar ni una arruga.
Cuando Wei Wuxian metió su mano en las prendas buscando la ficha, estuvo a punto de sentirse reacio a desordenarlas. Acto seguido pisó algunos arbustos de Eupatorium. Su mirada empezó a recorrer todo el manantial hasta que de un momento a otro se detuvo. El agua del manantial era heladísima, y a diferencia de las aguas termales, aquí no había vapor que nublara la visión, por lo que era posible echarle un buen vistazo a la parte superior de la persona que en esos momentos estaba en el manantial dándole la espalda. La persona en el manantial era bastante alta, su piel era blanca y sus cabellos negros, los que estaban mojados y recogidos hacia un lado. Las líneas que delineaban su cintura y espalda eran suaves, elegantes, pero aún así mostraban fuerza. En términos simples, era una belleza. Sin embargo, Wei Wuxian definitivamente no estaba pasmado ni era incapaz de desviar su vista porque ahora se encontraba observando a una belleza bañarse. Sin importar cuán hermoso fuera, él no se iba a sentir atraído por un hombre. En serio, era debido a la cosa que estaba en la espalda de la persona la que lo hacía incapaz de dejar de mirarlo. Había docenas de cicatrices que se intersectaban. Eran cicatrices dejadas por un látigo de disciplina. En distintas sectas había algún tipo de látigo disciplinador cuyo fin era castigar a aquellos discípulos que cometían grandes errores. Después de la tortura, las cicatrices nunca podrían desaparecer. Si bien Wei Wuxian nunca había sido golpeado con un látigo de disciplina, Jian Chen sí lo había sido. Aun cuando desesperadamente lo intentó, nunca pudo hacer que las deshonrosas marcas se borraran ni un poco. Es por eso que Wei Wuxian nunca iba a olvidar este tipo de cicatrices. Usualmente solo 1 o 2 golpes del látigo de disciplina ya eran bastante castigo para que el portador lo recordara durante toda su vida y nunca volviera a cometer el mismo error. La cantidad de cicatrices en la espalda de esta persona sumaban al menos 30. Es que, ¿qué clase de crimen monstruoso cometió para que lo azotaran tantas veces? Y si había sido un crimen tan horripilante, ¿por qué no lo asesinaron? En ese momento, la persona en el manantial se giró. Debajo de su clavícula y cerca de su corazón había una quemadura. Al verla, el asombro de Wei Wuxian se transformó en estupefacción.